En la cadena SER, cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina. Érase una vez un día de hace mucho, da igual cuándo, porque en realidad este asunto trata de un cuentito y los cuentitos son como el quererse, que no tienen horario ni fecha en el calendario. Pues eso, que hace mucho, los guionistas de las religiones monoteístas decidieron que las grandes celebraciones había que disfrutarlas haciéndole la Pascua a un cordero. A los yanquis, en cambio, les gusta más celebrar sus cosas cargándose a los pavos. Pero resulta que si, por poner un ejemplo más, nos vamos a una aldea Toraya, en Indonesia, tenemos que una de sus principales fiestas consiste en sacrificar, como mínimo, a un par de búfalos en mitad del jolgorio. La mayoría de budistas e hinduistas, sin embargo, siguiendo su principio de no violencia, paz y amor, prefieren las acelgas y el brócoli antes que sacrificar a cualquier bicho para celebrar nada. Por si no ha quedado claro, esto hoy va de comer, proteína animal en concreto. Pero sobre todo, esto va de que no hay cultura en el mundo, ni civilización milenaria, ni verbena de barrio, ni fiesta de pueblo, ni ceremonia religiosa, que no se haya sacado de la manga 1000 excusas para celebrar, lo que sea, comiendo. Y por mucho que unos u otros se inventen que la dieta nos la ha impuesto tal o cual dios, ni caso. Es cosa de los hombres, los dioses son el pretexto. Somos Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. How my mouth just drips. Potato chips. How my mouth just drips. Potato crunch, crunch, I don't want no lunch. All I want is potato chips. Potato chips. Con esto de comer no hay que extrañarse de nada porque somos 7.500 millones de criaturas en el mundo, cada uno de su padre y de su madre, y cada cual siguiendo las directrices de supuestos dioses que ordenan comer esto sí o aquello no. Y utilizando, visto desde la perspectiva escéptica, argumentos absolutamente idiotas. Está claro que en cada sitio se come lo que se tiene a mano. En unos lugares se pirran por los sesos de mono crudos y en otros disfrutan con cucuruchos de hormigas culona fritas tanto como nosotros con los de castañas asadas. Cuestión de costumbres. Por estos lares, en cambio, nuestros gustos gastronómicos tienen una base histórico-sangrienta y las religiones son culpables en gran medida de que nos pirremos por un buen costillar crujiente asado al horno de leña. Enseguida lo vemos. Hace un par de años dedicamos un programa de cualquier tiempo pasado fue anterior a los líos que se traen algunas religiones con el vino. Contábamos entonces que judíos, cristianos y musulmanes, pese a tener en común el mismo Dios, han hecho 3 interpretaciones distintas sobre la conveniencia o no de beber vino y de cómo beberlo. Los cristianos impulsaron el consumo de vino a lo loco. Venga, libre albedrío, no sueltan la botella ni en misa. Los judíos son unos intensos y le ponen un montón de peros a todo. Que si la vendimia esto, que si el embotellado lo otro, que solo lo toca un rabino, que si el vino me lo mira o me lo manipula un cristiano o un musulmán me lo pudre. Y la religión islámica directamente lo prohíbe. Por eso el vino se lo beben a escondidas. Bueno, pues se conoce que el mismo que enredó todo con el vino a la hora de bebérselo, también lo enredó con el cordero a la hora de comérselo. Vámonos unos cuantos miles de años atrás para saber por qué a algunos nos gusta tanto el lechazo. I make a date for golf, and you can bet your life it rains. I try to give a party, but the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching colds and missing trains. Everything happens to me. El cordero es el animal de sacrificio por excelencia. Dócil, sumiso, obediente, aborregado, fácil de trincar y de sacrificar. Pero sobre todo era el bicho que estaba más a mano porque los judíos eran ganaderos. Si sus rebaños hubieran sido de avestruces mansos, ahora comeríamos pechuga a la brasa y con un huevo tendríamos para mojar 8, que esa ventaja sí la tienen los avestruces, cunden más. Después del perro, las cabras y las ovejas son los animales más antiguos domesticados por el hombre. Los sapiens aprendieron a reunirlas, animarlas a la reproducción y criarlas con cariño porque se aseguraba así el sustento de la tribu. Y en esas estaban los humanos criando ovinos y caprinos sin más intención que llenar el estómago y utilizar su lana y sus pieles para cubrirse y calzarse,
cuando irrumpieron los profetas y los iluminados para dar forma a las religiones que, paradójicamente, iban a aborregar a los humanos. Se inventaron que Dios había dado la orden de sacrificar y comer cordero, y adornaron ese mandato con una serie de ritos que había que compartir para hacer al grupo más compacto y poderoso. Eso se nos ha quedado fijado en los genes y en el paladar, por supuesto, de quienes habitamos en las zonas de influencia de las 3 religiones que comparten el mismo Dios. Por eso nos gusta tanto el cordero, el único bicho que ha puesto de acuerdo en torno a sus paletillas, piernas y chuletitas a judíos, cristianos y musulmanes. Eso sí, cada uno lo hace a su manera porque sobre el guión original unos fueron corrigiendo y otros ampliando. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. El inicio del Calvario de los Corderos comenzó con un cuento que se titula Éxodo. En su capítulo 12 se recoge el cabreo del protagonista, Yahvé, con la tierra de Egipto y avisa de que una noche determinada pasaría cargándose a todos los primogénitos de cada casa y de cada corral, hombres y animales, lo que viene a ser un asesino en serie. Para evitar que en la masacre que piensa llevar a cabo pueda asesinar a alguno de sus fieles, el sociópata dio las siguientes instrucciones. Los suyos tenían que marcar con sangre de un cordero las puertas de sus casas. Era la señal para que el prota de esta historia no entrara en ellas y dejara vivir a los primogénitos. Dicen que dijo Yahvé: procuraos un cordero o cabrito por familia. La res será sin defecto, macho, primal, o sea, de más de 1 año y que no llegue a 2. Pues eso, primal. Lo inmolaréis el día 14 del mes de Nisán, entre 2 luces, siguió Yahvé, y luego tomáis de su sangre y untáis los postes y el dintel de la casa donde se vaya a comer. Se lo tenían que zampar esa misma noche, después de asarlo al fuego. No vale cordero en caldereta. Y no podéis dejar nada para el día siguiente. Si algo quedara, lo quemaréis. A mí esto ya me parece un desperdicio. Y también daba Yahvé instrucciones de cómo comerse el cordero. Deprisita, bien vestidos, bien calzados y con el báculo en la mano, señal de que emprenderían la marcha de inmediato para largarse de Egipto ya mismo, porque en cuanto el faraón se percatara de la carnicería que había montado Yahvé entre los primogénitos egipcios, incluido el suyo, a los judíos les iba a faltar desierto para correr. La cosa es que de ese éxodo parte la tradición judía de zamparse un cordero, porque también les ordenó Yahvé que mantuvieran ese rito por toda la eternidad. Y que cuando los hijos les preguntaran por qué lo hacían, qué significaba, la respuesta debe ser: es el sacrificio de la Pascua. Y ya está. Desde entonces el cordero quedó como víctima de la celebración judía. Tanto es así que las paletillas las tenemos divididas en la carnicería entre lechal, recental y pascual. Y esto de Pascual, evidentemente, viene de esa Pascua judía. Totalmente distinta a la Pascua cristiana, porque ya saben que cristianos y judíos tuvieron sus diferencias, tiró cada uno por un lado y se retiraron la palabra. Comparten el Dios, pero ese Dios a unos les cuenta una cosa y a otros otra. Por eso, si a uno le gusta el lechazo, no conviene meterse a judío, porque para un judío el lechazo es pecado mortal, pero un cristiano mata por uno en horno de leña. Porque los cristianos, en esto de comer, son como con el vino. Beben de todo: Ribera, Rioja, Godello, Penedés, Valdepeña, Jumilla, para cenar, para comer, en misa, en invierno, en verano, y comen de todo, porque dice el Nuevo Testamento, que es el que les va a los cristianos, que no hay carnes impuras, que todo es puro para los puros. Esto es, descaradamente, arrimar el asco a tu sardina. Por eso los cristianos no le hacen ascos a cualquier cordero, tenga la edad que tenga. Love me or leave me or let me be lonely. You won't believe me, but I want you only. Rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time's the right time. Y si decíamos que las 3 religiones monoteístas se han copiado todo, aunque luego no se hablen, es porque también los islámicos tienen al cordero en el centro de su mayor celebración religiosa, al final del Ramadán. Comen cordero en recuerdo del sacrificio que hizo Ibrahim, que, les recuerdo, es el mismo Abraham de los judíos y los cristianos.
Después de que Yahvé Jehová Alá le ordenara a Ibrahim Abraham que sacrificara a su hijo, y cuando estaba el hombre a punto de hacerlo, apareció un ángel que le detuvo la mano y le dijo: que lo dejes, que al final no va a hacer falta, que dice Dios que con que sacrifiques este cordero se da por satisfecho. El cuento tiene dos ligeras variaciones. Para judíos y cristianos, el hijo al que estuvo a punto de rebanarle el pescuezo a Abraham se llamaba Isaac. Para los musulmanes, sin embargo, el muchacho se llamaba Ismael. Y una diferencia más: mientras que Abraham se llevaba a su hijo con engaños hasta el cerro donde debía llevar a cabo el sacrificio, el hijo de Ibrahim sabía a lo que iba. Isaac preguntaba: ¿dónde vamos, papá? Falta mucho. ¿Y a qué vamos, papá? Y Abraham callao. Ismael, en cambio, animaba a su padre porque sabía lo que le esperaba. Papá, haz lo que se te ordene. Alá ha dicho que me sacrifiques, pues tú me sacrificas. Lo que haga falta, papá. Los dos casos coinciden en su final feliz. Dios proveyó de un cordero para que fuera sacrificado en lugar de los chicos, y todos contentos. Todos menos los corderos. ¿Qué dirán ellos? Leches, si tienen el mismo Dios, pero con más versiones que el Seat Ibiza, ya podrían haber hecho también varias versiones del sacrificio con más variedad de bichos. Gacelas Thompson, conejos, truchas, cochinos, rodaballos, merluzas, pavos. Bueno, he dicho cochinos, y no, de cerdo ni hablar. Ni judíos ni musulmanes se permiten un cochinillo al horno. Prohibidísimo, pecaminoso, obsceno. Pero con esto de consumir cerdo, otra vez los cristianos vuelven a tirar de esa recurrente frase bíblica extraída de una carta de San Pablo a Tito. Ya saben que San Pablo se las pasó mandando epístolas a todo el mundo. A los corintios, a los gálatas, a los filipenses, a los efesios. Y a Tito también. Y es a él a quien le dice que no hay que dar oídos a las fábulas judaicas, que todo es limpio para los limpios, todo es puro para los puros, y que sin embargo, para los impuros y los infieles, nada hay puro porque su conciencia está contaminada. Pues va lo que ha dicho, qué carácter. El caso es que a esto se agarran los cristianos para darse carta verde a la hora de comer de todo. Si uno es puro, todo lo que se meta para el cuerpo es puro, sobre todo el jamón ibérico y las judías con oreja. Con el pavo, en cambio, hay más suerte. Ninguna religión le hace ascos y es el bicho preferido en la mesa durante la principal celebración yanqui por decisión de los puritanos protestantes. Bueno, muy pronto he dicho yo lo de que ninguna religión hace ascos al pavo. Ya dijimos al principio que budistas e hinduistas son los de no violencia, con los pavos tampoco. Y por lo que respecta a los judíos, este bicho les pilló ahí con el paso cambiado. Y los más ortodoxos, o sea, los ultraortodoxos de los ultraortodoxos, no saben qué hacer. Resulta que las primeras noticias del primer pavo llegaron del Nuevo Mundo a partir del siglo XV, XVI, por eso los textos sagrados no los mencionan ni para bien ni para mal. ¿Cómo se le pudo escapar a Dios la existencia de los pavos si se supone que también los creó él? ¿Qué hacer? ¿Se comen? ¿No se comen? Musulmanes y cristianos ni se lo pensaron, a por los pavos. Y los únicos que están ahí en un sinvivir son los judíos ultraortodoxos. Pavo sí, pavo no. Todo lo que no está en la Torá no existe para ellos, ni siquiera los dinosaurios. Quienes tienen muy presentes a los pavos y los pavos a ellos son los estadounidenses y canadienses. Se zampan al horno unos cuantos millones de estas aves en su famoso y machacón Día de Acción de Gracias. Unos lo hacen el cuarto jueves de cada noviembre y otros el segundo lunes de cada octubre. Aquí no vino ningún dios a decirles si así o asá. Fue George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, el que decidió instituir Acción de Gracias como fiesta nacional. Fue una forma de unir religión y nacionalismo, porque el país estaba recién nacido y venía muy bien empezar poniendo una fiesta que uniera a todos para celebrar el origen de su país. Pero Acción de Gracias es una fiesta fabricada, muy adornada con el supuesto buen rollo entre indígenas y peregrinos colonos, que tiene hasta las plumas a los nativos americanos. Los mismos que dicen que nadie sabe qué demonios hacen los yanquis dando las gracias a Dios cuando Dios no hizo ni el huevo para ayudar a los primeros colonos. Fueron los nativos los que los ayudaron a sobrevivir y a ellos no les da las gracias ni Dios.
Historias con sonido. Cara A, con Emma Vallespinós. En cada programa buscamos historias con sonido, lo busca Emma, y empezamos con la cara A. Hola, Emma. Hola, Nieves. Hablabas de los corderos y de su poca suerte, y es que por no tienen ni una gran filmografía. Pero las aves, el cine de animación se ha volcado con ellas. Hoy nos centraremos en los pollos y los pavos, que son un poco los ojitos derechos de Hollywood. Vamos a quedarnos con dos ejemplos. En 2013 se estrenó Free Bears, en español Vaya Pavos, en el que dos pavos viajan al pasado para intentar, por la cuenta que les trae, eliminar del menú de Acción de Gracias el pavo relleno. Años antes, en el 2000, se estrenó Chicken Run, Evasión en la granja, protagonizada por una gallina con ansias de libertad que acumula frustrados intentos de fuga y que intenta hacer entender a sus compañeras de celda, de gallinero, que tienen que escapar. Vamos a escuchar uno de los temas incluidos en su banda sonora, Flip, Flop and Fly, de Elisol. Me voy a poner en modo Matías Prats. Las gallinas montaron un buen pollo. Bueno, escuchamos este rock caviar. When I get blues, gon' get me a rocking chair. When I get blues, gon' get me a rocking chair. When the blues overtake me, gonna rock on away from here. Here comes my baby, flashing a new gold tooth. Here comes my baby, flashing a new gold tooth. Well, she's so small, she can run me in a payphone booth. That's the truth. Flip, flop, fly. I don't care if I die. Flip, flop, fly. I don't care if I die. Don't ever leave me, don't ever say goodbye. Cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina. Y sonò la trompetilla. Tutto quello che mi passa per la testa sembra avere senso quando penso che la vita forse un senso non ce l'ha. Certo non è bello quando guardo il mio castello in aria e penso che un castello così bello sulla terra non ci sta. Ya sabemos que Leonardo da Vinci lo mismo te pintaba la Gioconda que te fabricaba un ventilador que montaba un restaurante, lo que le echara. Porque si tenía mano para la pintura, ni se lo imaginan haciendo pasteles, un hacha. A Leonardo se le atribuye la autoría de un manuscrito de 1490, conocido como Códice Romanov, porque se halló en San Petersburgo, aunque no todos los historiadores aceptan que sea suyo, que incluye un recetario, algunos de los instrumentos de cocina que inventó y en el que detalla cómo deben ser los modales de los comensales en la mesa. En ese códice, Da Vinci aconseja no utilizar el cuchillo para hacer dibujos sobre la mesa, no tomar comida y guardarla en el bolso o faltriquera para comerla más tarde, y lo más estrafalario, cómo asesinar disimuladamente a alguien durante un banquete. Da Vinci fue un protegido del duque de Milán, de Ludovico Sforza, con el que empezó siendo su maestro de ceremonias, una especie de jefe de protocolo. Y ya saben cómo era aquella época renacentista, en la que las grandes familias rivales se envenenaban con una alegría pasmosa. Andaban todos a la greña, los Borgia, los Sforza, los Saboya, los Medici, todos. Así que había que estar preparado para actuar sin perder las formas, sobre todo durante un banquete. Lo voy a leer íntegro, porque si lo resumo es que no me van a creer. Atentos. Si hay un asesinato planeado para la comida, lo más decoroso es que el asesino tome asiento junto a aquel que será objeto de su arte, pues de esta forma no va a interrumpir tanto la conversación. Un buen asesino se valora en gran medida por su habilidad para realizar su tarea sin que lo advierta ninguno de los comensales, y menos aún que sean importunados por sus acciones.
Después de que el cadáver y las manchas de sangre, si las hubiera, ha sido retirado por los servidores, es costumbre que el asesino también se retire de la mesa, pues su presencia a veces puede perturbar las digestiones de las personas que se encuentren sentadas a su lado. Y en este punto, un buen anfitrión tendrá siempre un nuevo invitado, quien habrá esperado fuera, dispuesto a sentarse a la mesa en este momento. ¡Buah! Cuesta creerlo, ¿verdad? Pero así eran estos renacentistas. Mataban mucho, pero sin necesidad de armar un escándalo. Lo importante era llegar al postre, habiendo disfrutado de todo el menú. Bueno, lo verdaderamente importante era salir vivo de la cena. Contarte el arte. Ana Valtierra. Bought tickets for the show tonight. Showed up early to be the first in line. I tried so hard just to catch her eye, but she would read some classics. 100 degrees, but it was paradise. Buzzing like bees round a cherry pie. I didn't feel a thing, cause I was hypnotized by them red sunglasses. Turno comilón de Ana Valtierra. En esta sección devoramos arte gracias a ella, doctora en la materia, doctora en Historia del Arte, nuestra doctora en Historia del Arte. ¿Cuál es el menú de hoy, Ana? Hola. Hola, Nieves. El arte siempre alimenta, ya sabes, y Sí. vamos a hablar, de comilonas o banquetes visuales, o más concretamente de bodegones, que es cuando se pinta comida o utensilios domésticos. En estas obras podemos ver frutas, verduras, animales muertos o pescados, muchos corderos también, ¿eh? Es un género pictórico que se puso muy de moda en el siglo XVII, a través de grandes pintoras como Clara Peters. Aunque en realidad la idea de pintar comida era muy antigua. Los egipcios lo hacían en las paredes de sus tumbas, porque creían que el muerto necesitaría alimentarse cuando renaciera en el más allá. El caso era comer. Siempre, ya lo sabes. Todo Y el día beber, comiendo. todo lo que se pueda. Sí, Vivo, sí. muerto, todo el día comiendo. Bueno, en Pompeya y Herculano también conservamos ejemplos pintados en las paredes de las casas, sobre todo en la zona del recibidor. Se hacía aquí porque en el mundo romano era costumbre ofrecer algo de comer a los invitados que venían a tu casa. Vamos, como hoy en día, que sacamos la cerveza y las aceitunas, ¿no? Con el tiempo se pasó de lo real a lo pictórico, decorando con cestas de frutos el vestíbulo de acceso por el que pasaban los invitados. Como si tú pintases en la entrada de tu casa, Nieves, la cerveza y las aceitunas, a lo mejor para ahorrarte la tapa, ¿no? Que a lo mejor te la ahorrabas, ¿no? Pero bueno, yo no te lo recomiendo, ¿eh? Si empiezas a hacer eso, en vez de dar la cerveza de verdad, tu popularidad va a caer en picado. Sí, pero te ahorras algo. Dicen. Sí, no, y amigos también te ahorras. Claro, Te mirad ahorras las todo. pinturitas que esto alimenta. ¿Cómo eran estas pinturas de comida en la antigüedad? Muy realistas. De hecho, la aspiración era engañar al ojo y que pensaras que eran de verdad. Hay una anécdota muy graciosa al respecto de dos pintores griegos llamados Zeuxis y Parrasio. Apostaron entre ellos para ver quién era capaz de conseguir un efecto más realista en sus pinturas. Zeuxis pintó unas uvas que parecían tan reales que unos pájaros se abalanzaron sobre ellas para comérselas. Y por su parte Parrasio pintó una tela. Estaba tan bien hecha, Nieves, que Zeuxis intentó apartarla, tú imagínate, contra la pared, ¿no? Creyendo que la pintura estaba detrás. Al darse cuenta de que Parrasio le había conseguido engañar, le dio la victoria. Bueno, esta es la idea, ¿no?, que encontramos en el bodegón barroco, donde hay una gran fascinación por el efecto llamado trampantojo. Fíjate que este nombre es una contractura de trampa al ojo, es decir, la idea de representar objetos con el mayor verismo posible a fin de confundir al espectador. ¿Te puedes creer que no sabía yo eso? Bueno, yo quiero decir que nunca lo había... No, qué tontería, trampantojo. Sí, que no lo sabía, ¿no? que nunca me había parado a pensar trampantojo, trampalojo. Pero que tiene lógica, que sí. No tiene Has lógica, contado. que soy muy torpe. Es del francés, no, de torpe nada, esto hay que saberlo. Solo saben los historiadores del arte. Viene la palabra trompe à l'œil, que es francés, ¿vale? Entonces es la trampa al ojo, ¿no? Anda, Trampa mira al ojo, que lo hacemos mira la tú qué fino. transliteración, ¿has El visto? lenguaje. Sí. Es bonito. Bueno, este recurso del trampantojo del que hablamos solo es eficaz al hacer una naturaleza muerta o bodegón, porque los objetos están quietos. Me voy a explicar rápido. Si pinto un caballo o a una persona, no esperas que se esté tan quieta. Como mucho, si es muy realista, piensa en las pinturas hiperrealistas, Sí. lo podrías confundir con una fotografía. Pero nunca con una persona real, que era la aspiración.
Eso solo lo puedes hacer como Zeuxis, con unas uvas o con un objeto que se esté quieto. Y esto es lo que explica estas pinturas maravillosas de Clara Peters con tanto detalle y preciosismo. Qué curioso. ¿Qué sabemos de Clara Peters? Porque esta es otra silenciada, otra gran desconocida. ¿Quién era? Pues era una pintora flamenca del siglo XVII especializada en bodegones. Conocemos de ella 39 pinturas firmadas, pero debió tener una producción relativamente extensa. Seguramente Nieves fue muy reconocida en su época y a pesar de eso, fíjate que no tenemos más que un puñado de datos dispersos para construir su biografía. Esto es tremendamente llamativo porque Clara Peters vivía de su pintura y, sin embargo, durante siglos se ha cernido un silencio absoluto en torno a ella. Creemos que vivió en Amberes, porque los soportes de algunas de sus pinturas llevan las marcas de fabricación de esta ciudad. El Made in Amberes de la época, para hacernos una idea, ¿no? Como la etiqueta a la ropa. Prácticamente solo sabemos que existió porque firmó sus bodegones. Como curiosidad, te cuento que en 6 de sus óleos la firma aparece en un cuchillo de plata, que es una preciosidad. Anda, mira. ¿Y eso de firmar en un cuchillo, por qué? ¿Y dónde? ¿Pero dónde firmaba? ¿En la hoja? ¿En el mango? Pues en el canto así. En el canto así era complicado, ¿verdad? Lo del cuchillo es llamativo. Es una de las cosas más mágicas de Clara Peters, realmente. Son cuchillos de plata repujada y donde firma es en el lateral del mango que escribe Clara Peters. En esta época en Amberes era costumbre que cada comensal llevara su propio cuchillo cuando era invitado a otra casa a cenar. Los cubiertos estaban considerados, piensa que van a la boca, objetos muy personales, casi como el cepillo de dientes. Además, por esta época era bastante común hacer como regalo de boda un cuchillo de plata. Bueno, y hasta hace poco la cubertería, ¿no? Por eso, claro, se ha hablado quizá que este cuchillo sea el cuchillo de boda de Clara. Bueno, en todo caso, el hecho de que se molestara en firmar sus obras ya nos está diciendo que ella deseaba que se la reconociera como artista, que quería existir dentro de la historia del arte. Incluso se autorretrata dentro de sus bodegones de manera encubierta. Eran como retratos secretos. De esta manera, si miramos con atención, podemos verla en los reflejos de las copas y de las jarras. ¿Por qué tanto secretismo para pintarse? ¿A cuento de qué? Pues efectivamente es bastante llamativo, Qué raro, sí. ¿verdad? Sí, también que prácticamente solo hiciera bodegones, ¿no? Si piensas en Diego Velázquez o en Pedro Pablo Rubens, ellos se retratan con total normalidad y tienen muchos tipos de pintura. ¿Cuál es la diferencia? Eran hombres. Triste, pero cierto, eran hombres. Estaba a punto de decirlo. Sí, ¿verdad? Bueno, efectivamente, en esa época en Amberes, ser mujer pintora no era fácil. A las mujeres les ponían sobre todo muchas trabas en su formación. Empezando porque no podían ir al taller, que era la manera como aprendían los hombres. Tampoco les estaba permitido acudir a las clases con modelo, porque estaban desnudos y estaba mal visto. Que parece que los hombres nos excitan, ¿no? Solo las mujeres, ¿no? Así que, si eras mujer y querías aprender a hacer retratos o pintura religiosa, ojo, que eran las obras mejor pagadas, además de talento, tenías que tener suerte o pene, una de las dos cosas, ¿vale? La suerte, bueno, pues de que tu padre fuera pintor, como es el caso de Artemisia Gentileschi, o la suerte de que tu marido tuviera la cabeza bien puesta y te dejara tomar clases de pintura con un maestro particular, porque al taller no podías ir, como Sofonisba Anguissola. Si no, pues no te quedaba más remedio que dedicarte a lo que se consideraba en la época un género menor, por ejemplo, pues el bodegón. Ojo, Nieves, que Velázquez y Rubens son maravillosos, vaya por delante, pero ¿hubieran llegado tan lejos, pregunto, si se les hubiera prohibido formarse sin educación? No. ¿Verdad que no? No. Además, pensemos que Diego Velázquez fue el ojito derecho de su profesor, tanto que se casó con la hija de su profesor. Qué listo. ¿Verdad? Yo había oído, no sé si es verdad, no sé si lo sabes, que además su suegro era catador de cerveza. Ah, sí, eso no lo sabía yo. Leí en algún lugar. Sí, voy a mirar eso. Ahora me cae mejor, ¿ves? Sí. Bueno, fue su suegro y profesor el que hizo y deshizo para conseguir meterle en la corte de Madrid. Y gracias a eso, pues Velázquez llegó a ser quien era. Y ahora pregunto a la inversa, ¿hasta dónde podría haber llegado Clara Peters con las mismas opciones educativas que un hombre de la época, si ya de por sí es una pintora excelente? Ahí lo dejo. No era el suegro de Velázquez. Mientras hablabas me he acordado. Era él, me parece que el padre de Shakespeare. Bueno, también me cae bien. Que era catador de cerveza, también nos cae bien, ¿no? También me cae bien, sí. Bueno,
De lo que nos cuenta, yo la verdad es que entiendo solo hasta donde entiendo, pero la pintura de Clara Peters parece de muchísima calidad. Di tú si es así. Sí, sí, por supuesto, es preciosa, es de mucha calidad y estuvo muy bien considerada en su época. Casi la única manera de explicar la gran difusión que tuvieron sus obras es pensar que tenía un marchante de arte. Y para tener un marchante de arte, tu negocio tiene que ir bien, si no, es imposible, ¿no? La maravilla añadida, quizá, es que son obras que nos dan muchísimos datos sobre la vida del siglo XVII, sobre lo que se comía y se bebía. Por ejemplo, curiosidades, aparecen aceitunas de la variedad manzanilla, que se importaban del sur de España. En el norte de Europa eran un producto de lujo, como hoy en día, y estaban considerados un alimento saludable y muy útil para estimular el apetito. ¿Quién va a negarlo, Nieves, con lo buenas que están de aperitivo antes de comer, verdad? Bueno, fíjate que en Amberes, en el siglo XVII, incluso se escribían tratados para defender lo sano que era comer aceitunas, porque son muy nutritivas. Así que cuando, las vemos en estas pinturas es por eso, por estas ideas que están circulando y porque, claro, son símbolo de estatus social. No todo el mundo podía permitírselas. En fin, Nieves, que después de esta sección, un vermú y unas olivitas yo me tomaba, pero de verdad, nada de trampantojos. Nada, no. Dan ganas hasta de comerse una pintura entera de Clara Peters, que en este rato he estado viéndolas porque me da tiempo a cotillearlas, ¿no? Qué descubrimiento esta mujer, y yo sigo sin saber si era el suegro de Velázquez, el padre de Shakespeare o el novio de Miguel Ángel, el que cataba cervezas, pero uno de ellos era fijo, ¿no? Oye, y lo del trampantojo que me acabo de enterar y me ha encantado. Muchas gracias, Ana, por alimentarnos tanto y tan bien el conocimiento. Gracias a ti, Nieves. Cualquier tiempo pasado fue anterior. Con Nieves con Costrina. Y sonó la trompetilla. Ya he confirmado en este rato quién fue el catador de cerveza, el padre de Shakespeare. Y tenía una forma muy peculiar de comprobar si estaba bien elaborada, pero eso ya otro día. Ahora vamos a lo que vamos. ¿Se han preguntado alguna vez de dónde viene eso de poner la mesa? ¿Qué mesa vas a poner si ya está ahí, ya está puesta? Claro, ahora. Antes, en la Edad Media, había que ponerla de verdad, literalmente. Por supuesto, no en las casas de los pobres, que no había ni mesa que poner. Comías sentado donde pillara, sujetando el cuenco con una mano y con la otra metiendo la cuchara. Pero los grandes señores, los nobles, organizaban convites y tenían que presentar a sus invitados bandejas con truchas cocidas, pollos con habas, cazuelas de natillas, lechones asados, todo junto, para que cada uno agarrara lo que le apeteciera en el orden que le apeteciera. En los palacios, en los castillos medievales, no había mesas para comer. Había que ponerlas. Así que se les decía a los sirvientes: hoy vamos a ser 35 a zampar. Los criados traían caballetes y tablas de madera y ponían la mesa. Luego extendían unos trapos por encima y ya está la mesa puesta con su mantel y todo. Mantel que no era solo para que la mesa quedara mona, también era para que los comensales se limpiaran. Es que lo de la servilleta no se llevaba aún. Se limpiaban con el mantel, los más bestias con la manga del traje, y los más disimulados bajaban la mano por debajo de la mesa y se limpiaban en las faldas de la señora de al lado. Dicen algunas fuentes que este detalle le parecía una guarrada a Leonardo da Vinci y que fue él quien impulsó el uso de la servilleta. Lo dejó dicho en el mismo manual que hemos mencionado antes, el Códice Romanov, ¿no? En el que dice cómo asesinar a alguien durante una cena con buenos modales, pero también cómo usar correctamente una servilleta. No se las ponían como ahora sobre las rodillas, se las colocaban sobre alguno de los hombros, que era la forma de tenerlas lo más cerca posible de la boca para ir limpiándose regularmente. Aquí en España estuvimos limpiándonos con la manga, con el mantel o con la falda de la señora de al lado hasta que llegó Carlos V con su corte de flamencos y nos enseñaron a usar la servilleta. Tan finos ellos. El invitado, con Jesús Pozo. Cigarettes and chocolate milk. These are just a couple of my cravings. Everything it seems I like's a little bit stronger, a little bit thicker. Esto es un no parar de hablar de comida y encima llega Jesús Pozo con un invitado. Vamos a tocar a menos. Un invitado además que tiene... Vamos a tocar a menos porque el invitado tiene muy buen saque, me consta. Le gusta mucho el pan. Sí, pero sabe ser frugal cuando hay que serlo. Y sobre todo come con mucho conocimiento.
En este programa su aportación va a ser muy, muy ilustrativa. Sí. Y hoy nuestro invitado es Joaquín Araujo, nuestro asesor en agricultura, medio ambiente y demás cuestiones que tengan que ver con la naturaleza. Comenzamos con su opinión de por qué estamos comiendo mal y además contra el planeta. Prácticamente un tercio de las emisiones que provocan el desastre climático que estamos padeciendo se deben a una forma de producir los alimentos, de que viajen a veces distancias verdaderamente absurdas y finalmente, y todavía es más insolidario con el futuro, el que un tercio de todos esos alimentos acaben en la basura. Comer como comemos literalmente es una agresión al conjunto de la vida del planeta cuando fundamentalmente sabemos y podemos hacerlo de otra forma. Que hasta comiendo tiramos piedras contra nuestro propio tejado. Increíble. Ya sabes, con Costrina, que últimamente se habla mucho de que llevamos en el cuerpo miles de microplásticos ingeridos por la comida. Pues vamos a escuchar todo lo que corre por nuestra sangre gracias a la mala alimentación. Y tenemos un montón en el torrente sanguíneo de cada uno, pero es que lo tremendo es que tenemos plomo, tenemos mercurio, tenemos cadmio, tenemos arsénico en la sangre, y todo eso ha venido con los alimentos. Con la comida no solo viene esa huella ecológica para el cambio climático, que supone que te viajen tanto, con los alimentos vienen procesos tóxicos que minan la salud. Comer es para vivir, no para morirnos poco a poco. Por tanto, en este campo hay que dar un gran vuelco, que invariablemente, y esto es lo más importante, hay que vincularlo con el buen estado físico del planeta y de los que comemos. Es decir, la humanidad y el planeta necesitan una revisión absoluta y esto desde luego empieza por cultivar los alimentos y cuidar de los animales de otra forma, por mejorar infinitamente el punto de partida y de llegada de esos alimentos, por condimentarlos mejor y por entender que el gran vínculo con el conjunto de la naturaleza se establece, por supuesto, y primero a través de lo que respiramos, luego a través de lo que bebemos y por supuesto a través de lo que comemos. Me quedo con eso de que hay que comer para vivir, no para ir matándonos poco a poco. Qué buena frase, sí. Y qué clarito habla, sin andarse por las ramas. Bueno, ya sabes que de ramas sabe mucho porque él mismo se denomina emboscado. Emboscado, sí. También me contó Joaquín por qué hay muchos alimentos, como por ejemplo los tomates, que ya no saben a nada. Algunas variedades muy consumidas tienen hasta un poco menos de vitaminas de las que han sido cuidadas, han madurado a fuego lento, usando todo el tiempo que la naturaleza sabe usar para que esa misma lentitud se convierta en mejor color, en mejor sabor, en condiciones nutritivas mucho más profundas. Tener prisa y el que la comida viaje, a veces es que por término medio la mesa de nuestros hogares en España y en los restaurantes tenemos elementos vivos que han viajado una media de 5.000 kilómetros. Esto es absolutamente tremendo, y tenemos procesos de producción que también por la urgencia han supuesto una perversión, una contradicción absoluta con lo que demanda fundamentalmente nuestra salud. ¿Qué necesidad habrá de tener de todo a nuestra disposición, en todo momento, a todas horas, en cualquier época? Traer productos innecesarios del quinto pino, es increíble. Sí, pero esto es todavía más grave en un país como el nuestro, en el que importamos más comida de la que producimos. Podríamos denominarlo consumismo compulsivo. Es absolutamente incomprensible, absurdo, que países como el nuestro, que tienen una de las mejores líneas de partida, condiciones ambientales, climáticas inmejorables para ser autosuficiente, tenga que importar más comida de la que produce. Es verdaderamente impensable que no fuéramos capaces, ¿no?, de aminorar este extraordinario impacto. Si a eso tenemos en cuenta que una parte fundamental de la alimentación tiene que ser envasada, mantenida con frío durante a veces meses y meses, ahí tenemos también un gigantesco gasto de energía.
Barbaridad. ¿Dónde está el origen de todo este despropósito, si es que te hablo de ello? Así es, y aquí va la explicación histórica. Evidentemente la revolución industrial, el transporte a través de los motores que consumen combustibles fósiles da un vuelco extraordinario. También toda la mecanización del campo y sobre todo toda la utilización de las industrias químicas para crear desde los fertilizantes a los biocidas que se han generalizado en el planeta. Por supuesto, esto se llamó revolución verde, revolución industrial que provoca una revolución verde que cambia totalmente las condiciones convencionales de la cultura rural de las 400 generaciones anteriores. Pero claro, lo que inicialmente es una panacea se alaba hasta el delirio. ¡Ah, qué maravilla, qué gran progreso! La primera consecuencia fue arrasar comunidades vivas totales. Y claro, todo tiene sus consecuencias, como por ejemplo la desaparición de pájaros en Estados Unidos y de insectos en Europa. El continente norteamericano ha perdido 5.000 millones de sus pájaros en los últimos 20 años y hace casi 80 años Rachel Carson, que es una de las grandes pioneras de lo ecológico, pues empezó como gran científica que era a detectar que la utilización de insecticidas estaba acabando con los pájaros de las zonas. Pero es que eso no es nada comparado con los insectos. En Europa hemos perdido más del 60% de los grandes insectos y eso además también cuando vas al sujeto pasivo más importante de todo esto, pues ahí están también los procesos de enfermedades que tienen que ver directamente con los contaminantes que acompañan a la alimentación. No damos una, ¿eh? No acabamos de entender que formamos parte de una cadena y que los malos pasos de unos tienen consecuencias para el otro, ¿no? Bueno, ¿alguna idea te ha dado para reconducirnos? Claro, y las soluciones están en todas partes, empezando por el propio comensal y por el propio consumidor. Pasa por algo que está fuera de los cánones al uso en el campo de la economía. Hay que buscar el máximo de autosuficiencia posible. Esto quiere decir que hay que producir los alimentos lo más cerca posible del lugar en que se van a consumir. Eso quiere decir que hay que usar muchísima menos energía en la utilización de los tratamientos químicos que a su vez son contaminantes. Eso quiere decir que hay que ir a la compra incluso con algún recipiente perfectamente biodegradable o reciclable y comprar preferentemente a granel que con toda esta suerte de envases, porque hasta el que hayamos aplastado literalmente al océano bajo plástico se debe a todos esos envoltorios que el estilo de producción y venta de alimentos está imperando en estos momentos. Y para finalizar, la reivindicación de la tradición, de la historia y del arte que lleva consigo la gastronomía. La creatividad de las plantas, lo llama Araujo. Vemos en algunas ocasiones toda la historia de la cultura rural, el esfuerzo de 400 y pico generaciones de campesinos y campesinas. Comemos el sudor de esas personas, comemos incluso algo que por supuesto hay que tener en cuenta, porque saber cocinar también es una destreza extraordinaria. Considero que hay que poner también encima del tapete que la gastronomía debería estar presente en todos los libros de historia del arte, porque es un arte, es algo que produce emociones, que produce sensaciones, que además es comer aromas, es comer sabores, es comer colores, es decir, es auténtico, es una creatividad por parte del humano y además es especialmente lúcido. Toda la creatividad de la naturaleza puesta al servicio de que haya crecimiento en las plantas y que esas plantas precisamente por su ansia de continuar produzcan unos frutos que acaban además alimentándonos a nosotros, más toda la creatividad de lo que supone una gastronomía coherente, pues sencillamente comer tiene que ser un acto no solo de supervivencia, tiene que ser un acto de una profundidad cultural extraordinaria. Qué bueno.
Gracias, Jesús, oye, por habernos traído esta conversación con Joaquín Araujo tan sensata, tan educadora y tan reivindicativa. Hay que digerirla, ¿eh? Digiramos. Esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Si les contamos que una buena cena en casa de un romano rico de hace 2000 y pico años tenía que contar con unos aperitivos a base de lechugas variadas, puerros, unos lomos de atún cubiertos de huevos y unas lenguas de flamenco salteadas, flamencos de los que vuelan, no de los de tablao, que pasaríamos después a un plato principal compuesto a su vez de varios platos, entre los que podría estar un cochino relleno de salchichas, me parece un poco redundante, pero bueno, una col verde rellena también de morcilla sobre un lecho de habas y gachas y unos talones de camellos con sesitos de avestruz y un revuelto con pezones de cerda como guarnición. ¿Qué? Da un poco de asquito lo de las lenguas de flamenco y los sesitos de avestruz, ¿verdad? Pues anda que lo de los talones de camello, pero bueno, es solo cuestión de perspectiva histórica. Ahora se comen riñones al jerez, mollejas fritas, hígado de bacalao, callos, sesos de cordero rebozados. Es más, algunos de los que están poniendo caras de asco a todo esto, lo mismo se comen alegremente esos palitos de cangrejo que no llevan nada de cangrejo y que están hechos con una mezcla triturada de varias partes de varios pescados que no saben ni que existen. Así que menos remilgos, que allá voy con un latinajo. De gustibus non es disputandum. Sobre gustos no hay disputas. I got a wife and kids in Baltimore, Jack. I went out for a ride and I never went back. Like a river that don't know where it's flowing. I took a wrong turn and I just kept going. Everybody's got a hungry heart. Cada vez que se habla de lo excesivos que eran los romanos comiendo, salen a relucir sin más remedio dos personajes, Marcial y Apicio. El primero era un poeta que nos ha trasladado con sus sátiras los pasotes y excentricidades de los romanos y sus banquetes, los postureos de los anfitriones, las tácticas de los gorrones para hacerse invitar a las cenas de los nobles y las ridiculeces en las que caían los nuevos ricos. Y Apicio, mucho más conocido, fue un famoso gastrónomo al que se le fue la olla. Parece que se suicidó porque dilapidó toda su fortuna en los placeres de la mesa. Fue contrayendo deudas por querer conseguir los bocados más extravagantes y exclusivos, que me traigan pavos reales de allí, 1,5 kilos de lenguas de flamencos de allá. Y bueno, cuando se quiso dar cuenta, calculó que no le quedaba la suficiente fortuna para mantener el ritmo culinario que él mismo se había impuesto. Es decir, supuso el tiempo que le quedaba más o menos de vida, echó cuentas de los miles de denarios que le quedaban y prefirió quitarse de en medio antes de ni siquiera imaginar que podría acabar sus días comiendo sopas de pan, como los pobres. Por cierto, lo mismo se están preguntando ustedes qué comían los pobres, pues lo que comen los pobres. Cebollas, nabos, queso, guisantes, hortalizas, carne y pescado cuando podían, muy de tarde en tarde. ¿Y unos macarrones?, dirá alguien. Pues no, ¿para qué? Colón todavía no había ido a América y no se había traído el tomate. Y unos macarrones sin tomate es como un jardín sin flores. Happiness, it hurt like a train on a track. Coming towards her, stuck still, no turning back. El poeta Marcial, por cierto, bilbilitano, de Calatayud, daba todo lujo de detalles en sus relatos, a la hora de explicarnos cómo funcionaba eso de conseguir una invitación a la cena que estuviera organizando un senador patricio, o de lo que era capaz, también nos contaba Marcial, un nuevo rico para demostrar su recién adquirido poderío social y económico. Bueno, pues Marcial nos cuenta que las habilidades del gorrón vienen de antiguo. Había grandes especialistas en conseguir invitaciones a cenar, haciéndose los encontradizos en el foro, por ejemplo, saliendo de detrás de una esquina diciendo: «Hombre, Claudio, cómo me alegro de verte, qué casualidad. Precisamente ayer le estuve comentando a Petronio el zasca que le diste al tonto ese de la oposición». Vamos, Cicerón a tu lado, a un aficionado. Estás montando una cenita para mañana, ¿no? Si Claudio se dejaba enredar y aprobaba la adulación, invitaba al pelota al banquete. El encuentro forzado también podía buscarse en las termas. En este caso podía ser más del tipo: «Vaya tipazo que se te está quedando, Claudio. Y eso que las exuberantes cenas de tu casa son las más pregonadas de Roma. Mañana das una, ¿no? Pues sí, ¿quieres venir? Pues mira, voy a intentarlo por no hacerte un feo».
Eso sí, el invitado tenía que estar dispuesto a aguantarse con el trato que el anfitrión quisiera darle. Plinio el Joven contó que en un banquete al que asistió se sirvieron 3 clases de vino. Una para el anfitrión y sus más cercanos colegas, los invitados principales. Otro vino más inferior estaba destinado para los amigos menos cercanos, más bien para los conocidos, donde se incluían los que habían pegado la gorra a última hora, como el del foro y el de las termas. Y una tercera clase de vino, más cerca del tinto de verano que de un buen caldo, se destinaba a los libertos, que eran los antiguos esclavos. Eran hombres libres, algunos con mucho dinero, que mantenían buenas relaciones con el ciudadano romano fetén, pero no recibían un trato igualitario. Para entendernos, es como si ahora organizáramos una cena de compromiso para amigos y conocidos y a unos les diéramos un Ribera del Duero Reserva, un Crianza a otros y a los invitados menos apreciados, pues un Lambrusco, con perdón. Y hablando de libertos, que eran a los que les endiñaban el Lambrusco, una cosa era que recibieran un trato inferior cuando eran los invitados, pero hay amigo cuando los que invitaban eran ellos, como el de Parque Jurásico, no reparaban en gastos, ni en tonterías. De entrada, eran tan ostentosos algunos, tan vanidosos por haber conseguido su libertad, que eran los que más esclavos se compraban, aunque no los necesitaran. Trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours. Volvemos con el poeta bilbilitano Marcial, que es el que nos describe el banquete que ofreció un liberto llamado Zoilo. Atentos que no tiene desperdicio. Un esclavo adulto permanece junto a él, y cuando tiene calor, una concubina tendida a su espalda le sopla un fresco aire con un abanico verde, y un esclavo joven le espanta las moscas con una vara de mirto. Una masajista recorre su cuerpo con ágil arte y extiende su mano experta por todos sus miembros. Un eunuco reconoce la señal de sus dedos cuando chasquea y, encargado de controlar su mimada orina, dirige el pene borracho de su dueño mientras él bebe. Se dirige luego hacia la multitud de esclavos que están a sus pies y recompensa a su efebo con muslos de tórtolas. Ya ven, el tal Zoilo no se levantaba del triclinium ni para ir al urinarius. Un flojo. Locked, it ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys an 8 or 12 4-bit room. Mama. Historias con sonido. Cara B, con Emma Vallespinós. Y acabamos, como siempre, con música, con nuestra cara B. Que la protagoniza alguien que aúna música y comida, Gioachino Rossini, que fue todo un gourmet. Nació en Italia, murió en París en 1868, compuso óperas, inventó el bel canto, pero se retiró de la música antes de los 40 y a partir de entonces se dedicó a la gastronomía, a comer y a cocinar. Sentía veneración por el foie y la trufa, no tenía mal paladar el hombre. De los muchos platos que llevan su apellido, los más celebrados son sus canelones, los canelones Rossini, con relleno de foie, algo de trufa y gratinados con queso parmesano. Ojalá pudiéramos terminar el programa con una buena bandeja de canelones, pero no. Lo terminamos con una de sus óperas más conocidas, El Barbero de Sevilla, estrenada en febrero de 1816. Llámame mundana, pero yo hubiera preferido los canelones. Ya. Pues bueno. Ya que hablar de Rossini, hay una anécdota con muchas versiones. A ver. Que dice que Rossini dijo haber llorado solo 3 veces en su vida. Cuando fracasó su primera ópera, sí. Cuando escuchó tocar a Paganini y cuando se le cayó al agua un trozo de pavo trufado durante un paseo en barca. En fin, terminamos con los dientes largos este programa que ha sido posible gracias a Jesús Pozo, a Ana Valtierra, a Emma Vallespinós, a Pepe Rubio, a María Jesús Rodríguez a la técnica y a mí misma, Nieves con Costrina. Resto bottega che dal presto. La 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 la.
oh, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Per un barbiere di qualità, di qualità. Oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per verità, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità. La 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 la. Pronto per tutto, la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. La 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 la. Rasori e pettini, lancette e forbici al mio comando, tutto qui sta. Lancette e forbici, rasori e pettini al mio comando, tutto qui sta. Ve la risorsa poi del mestiere con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, trallallallero, col cavaliere, trallallalla, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presto la barba, presto il biglietto. Ehi, Figaro, 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 Figaro. Ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che foglia, uno alla volta, per carità, per carità, per carità, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità. Figaro, son qua, ehi, Figaro! Son qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, sono il fulmine, sono il factotum della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. La 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 la. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. Sono il factotum della